Tu mente te miente cuando te dices que no puedes aumentar tu patrimonio. Hoy te diré por qué. La mayoría de nosotros queremos aumentar el patrimonio, pero muy pocos creemos que lo podemos hacer porque tenemos tan insertados esos pensamientos de que es difícil crecer, de que hay muy pocos recursos, de que mi situación es difícil, de que yo no puedo por esto, que yo no puedo por lo otro, que obviamente me hace difícil. Henry Ford decía, si tú crees que algo se puede hacer o que no se puede hacer, tienes toda la razón. Piensa esto, si yo pienso que yo no puedo crecer financieramente, ¿es cierto eso? ¿Es totalmente cierto? ¿Cómo afecta mi situación cuando yo me repito una y otra vez que yo no puedo crecer financieramente? Que los gastos que tengo son muchos, que yo no tengo trabajo, que yo no tengo ingresos suficientes, que hay mucha desigualdad, que bla, bla, bla. Todas las razones con las cuales yo me doy esos argumentos para que mi mente no me enloquezca, en la que es normal, en la que es obvio, en la que es lógico que yo no crezca financieramente. Piensa esto, cuando tú piensas o crees el pensamiento de que no puedes crecer financieramente, ¿cómo afecta eso tu motivación para buscar alternativas? ¿Cómo afecta eso tu motivación para ahorrar? Porque si yo estoy pensando que yo no puedo crecer financieramente, ¿para qué ahorro? ¿Para qué hago esfuerzos? ¿Para qué controlo mi presupuesto? ¿Para qué busco más trabajo si, me van a decir que no, no me va a salir nada, hay mucha competencia, eso no es para mí, ¿para qué si me va a salir mal? Y me lleno de argumentos para no hacer lo que tengo que hacer. Porque yo no voy a crecer financieramente únicamente porque tenga un pensamiento. Yo voy a crecer financieramente porque genero una serie de estrategias que me van a ayudar a mí a lograr lo que yo quiero en mi vida. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que crece y una persona que no crece? Comenzamos por los pensamientos, pero sobre todo, ¿cuáles son los pasos que cada uno tiene? Yo te pregunto, quizás tengas menos de lo que tenías hace un tiempo. Quizás no has crecido como tú has querido financieramente. Pero la pregunta que te hago es, ¿cómo empezaste? Porque hubo un momento en que no ganabas nada y ganaste algo. Eso no es empezar a crecer. ¿Y qué fue lo que tú hiciste en tu pensamiento que paró ese crecimiento, si es que así fue? ¿O qué es lo que tú estás haciendo en tu pensamiento en este momento que no te está dejando crecer? Porque si tú miras eso, es más fácil cambiar el pensamiento que cambiar las circunstancias. Es más fácil cambiar mi pensamiento de yo no puedo crecer financieramente a decir yo no estoy haciendo lo suficiente para prepararme, para conseguir un mejor empleo o para prepararme para buscar ese empleo que yo quiero, para prepararme o para hacer mis negocios o lo que sea. Y si yo me enfoco en qué es lo que yo puedo hacer, va a haber una diferencia increíble en mis resultados, sencillamente porque me voy a enfocar en la acción. Entonces, el pensamiento no es yo no puedo crecer financieramente o es muy difícil crecer financieramente o ya he hecho todo lo que es posible, sino es qué es lo que yo puedo hacer ahora que no estoy haciendo. ¿Qué es lo que yo puedo aprender de mis errores pasados en vez de sentirme la víctima, que me fue mal, que yo intenté, que me robaron? Son historias. Más bien, miro qué es lo que no hice de una manera correcta para mí, qué es lo que hubiera podido hacer de una mejor manera. Y cómo puedo capitalizar esos errores, esos aprendizajes, esos descubrimientos para decidir ahora empezar a crecer de una manera mucho más contundente. Entonces, ¿cuáles son esos pasos que tú puedes lograr? Entonces, ¿es verdad que tú no puedes crecer financieramente? Entonces te pregunto, ¿estás ahorrando lo suficiente? ¿Estás controlando tus gastos? ¿Estás haciendo un presupuesto? ¿Estás educándote financieramente? ¿Estás educándote para crecer en lo que tú quieres hacer? ¿Estás rodeado de personas que te ayudan a crecer? ¿Estás invirtiendo tu tiempo en una forma que te ayuda a crecer?
¿Realmente has decidido crecer? ¿Estás haciendo más importante tu corto plazo y tu satisfacción inmediata que tu largo plazo? Y si tú miras todos estos aspectos, tú te vas a dar cuenta que tú puedes hacer la diferencia. ¿Cuánto has avanzado desde que comenzaste? Y si has logrado ganar y ahora no tienes, enfócate en que lograste ganar. Y, y aprende por qué no tienes ahora, pero enfócate en que tú lo hiciste desde cero, luego puedes hacerlo ahora mejor que antes porque tienes más recursos para hacerlo. Pero lo primero es asume tu poder personal. Empieza a soltar ese pensamiento de víctima, ese pensamiento de resentimiento, ese pensamiento de enfocarte en los otros en vez de enfocarte en lo que tú puedes, de enfocarte en lo que no tienes en vez de enfocarte en lo que tienes. Y eso va a hacer una diferencia espectacular en tus resultados financieros. Porque tú tienes, como dice Napoleón Hill, entre las dos orejas está la mina más grande del mundo para ti, si tú decides usarla. Ponme tus comentarios, inscríbete a mi canal. Recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es creer un pensamiento que no es cierto.